Ciertamente, si hay un tiempo que nos llama como a sintetizar, a ir a lo esencial, es el tiempo de Adviento. Primero porque es el tiempo litúrgico más pequeño, más cortito. Son solo 4 semanas. Y en esas 4 semanas es como que Dios nos va invitando a reflexionar sobre cosas muy, muy concretas. Hasta podríamos decir que cada semana del Adviento está contenida en una palabra. La primera semana del Adviento, cuando prendimos la primera velita de la corona, la palabra y el sentido era despertar. Era despertar. Era animarse a mirar la realidad. Si hay algo que marca muchas veces el agobio, el miedo, la depresión, es no tener ganas de levantarnos. Y no es modorra, es algo mucho más hondo y más profundo. Es no tener ganas de salir a la realidad, porque sabemos que esa realidad es compleja, que esa realidad hay que afrontarla, que no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo primero que Dios nos invitaba en el Adviento era a despertar, a despertar. Y esto segundo que Dios hoy nos invita es a encontrar en cada uno de nosotros el auténtico y verdadero deseo de una transformación, de un cambio. Por más refractarios que somos siempre a las cosas que se cambian, es como que la idea de emprender un nuevo camino está siempre adentro de nosotros, es como una especie de impulso de vida. Justamente la palabra que nos regala Dios en este segundo domingo de Adviento es una invitación al cambio. Justamente esa expresión, el reino de los cielos, que tanto utiliza Juan Bautista como Jesús, justamente está diciéndonos que Dios se va haciendo presente. Hay una oración hermosa de la liturgia de Adviento que dice que Dios viene a nosotros en cada hombre y en cada acontecimiento. Eso no nos es fácil a veces de verlo. Sentimos más bien que lo que viene es la desgracia, la desdicha, el temor, la complejidad, los problemas. Dios viene a nosotros en cada hombre y en cada acontecimiento. Eso quiere decir que siempre hay y se plantea como una oportunidad. Y desde ahí, justamente desde ahí, hoy se nos da un ejemplo. Se nos da un ejemplo, que es el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hijo de un mudo y de una estéril. Miren qué cosa. De un mudo y de una estéril. O sea, es alguien que surgió como un regalo de esas cosas que nadie espera, de esas cosas que a veces acontecen en nuestra vida y si no teníamos razones o no sabíamos por qué, bueno, ahí aparece Juan el Bautista. Y Juan no se sitúa ni en el templo, ni en los lugares visibles. Hoy podríamos decir, no va trajinando programas de televisión ni redes sociales, sino que dice, se va al desierto y va como hablando
desde el corazón. Es un personaje muy especial, Juan el Bautista, porque es el último de los profetas. Y en Juan el Bautista hay dos cosas que son profundísimas: la denuncia y el anuncio. Yo digo, todos recordamos, ¿no? En el primario, en el secundario, miren, todos hemos tenido maestros o profesores, esos profesores que eran bravos, ¿no? Que eran los que no regalaban nada, pero uno les tenía como un respeto, y a lo largo después de la vida se da cuenta, porque ellos sabían, como decía mi abuela, nos hacían quizá y nos marcaban no para la satisfacción inmediata del momento, para decir, bueno, dale, que pase, sino que ellos pensaban en nuestra vida. Y uno después, andando la vida, muchas veces, yo tuve profesores de matemática terribles, pero eran hombres de una sola pieza. Cuando llegué a la Universidad de Buenos Aires en el siglo pasado, cuando se hacía el examen y éramos 3.500 que queríamos entrar a arquitectura y entrábamos solo 700, ahí me di cuenta cómo todo por así decirlo, toda la bronca y todos los ejercicios que una y otra vez me hacían repetir, tuvieron su efecto. Ahí tuvieron su efecto. Es algo quizá a veces demasiado olvidado, a veces justamente el rigor o el detalle, pero eran como Juan el Bautista. Eran esas personas que uno a veces quedaba como desconcertado porque decían, qué terrible, qué recto, pero al mismo tiempo uno decía, estaba convencido que lo que hacían, lo hacían desde una convicción total y absoluta. Bueno, ese es el modelo que hoy nos entrega este Adviento. Y Juan no hace aquello de consejos vendo, pero para mí no tengo, sino que verdaderamente lo que él propone es lo que él vive. Aparte de ser hijo de un mudo, como decíamos, era hijo de un sacerdote. Juan tenía, por así decirlo, en ese tiempo el sacerdocio en el pueblo de Israel se transmitía por sangre, no era que uno estudiaba, no, tenía que ser hijo de otro sacerdote. O sea que Juan tenía la vida y la carrera ya establecida. Y sin embargo nos dice que Juan se despoja de sus vestiduras, se viste de una manera particular y se va al desierto. Se va al desierto. Es como que Dios quiere empezar con él algo total y absolutamente nuevo, como lo quiere empezar con nosotros en este Adviento. Y entonces, ¿qué dice Juan? Que hay que preparar el camino. Que hay que preparar el camino. Es muy notable porque esto también nos involucra en la novedad de Dios. Juan verdaderamente prepara el camino. Y después recordemos, cuando Juan estaba en la cárcel, y ve que Jesús no era, por así decirlo, lo terrible que él había anunciado, sino que estaba con unos, con otros. No sé si se acuerdan, hay una escena del Evangelio muy interesante. Juan le dice a los discípulos que vayan a preguntarle a Jesús esto: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús, precisamente ante ese desconcierto de Juan, le contesta con las palabras del profeta Isaías. Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los sordos oyen y que la buena noticia es anunciada a los pobres. Entonces, justamente, esa expectativa de Juan también se transforma. Juan se da cuenta que él preparó el camino, pero que ese Dios
no iba a hacer ese camino tal como Él lo había dicho. Como nosotros preparamos el corazón y el camino, y Dios nos va llevando a veces de muchas maneras. Y nos va llevando, ¿para qué? Para convertirnos. Y acá está un poquito justamente qué importante, ¿qué es la conversión? ¿Es un cambio de ropa? ¿Es como aparecer de una manera distinta, pero en esencia hacer lo mismo? Cuando hoy el profeta Isaías nos hablaba de ese monte santo y nos hablaba de la convivencia de los seres, ¿no? Vieron que hablaba que justamente que el leopardo se iba a recostar con el cabrito. ¿Eso es posible? ¿Qué les parece, chicos? ¿A ustedes les parece que un león puede estar con una ovejita? No, ¿no? ¿Por qué? Porque es como alguna vez nos enseñaron en una fábula. ¿Ustedes se acuerdan de la fábula de la rana y del escorpión? ¿Conocen el cuento ese? ¿No? Bueno, yo se los cuento sintéticamente. Había una vez un escorpión que tenía que cruzar un río. Y como él no podía nadar, le pide una ranita que estaba al lado que lo ayude a cruzar. Vieron que las ranitas nadan muy bien. Bueno, entonces la ranita dice, sí, bueno, pero ¿qué pasa si me picás? Porque los escorpiones tienen una picadura muy, muy importante y muy mortal. Entonces el escorpión le dice, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, entonces agarra, el escorpión se sube arriba de la ranita, empieza a cruzar el río y entonces empieza a ver olas adentro del río. El escorpión le agarra miedo y ¡chap! La pica la ranita. Entonces, mientras los dos se iban hundiendo, porque la ranita con el veneno quedó como paralizada y el escorpión no sabía nadar, la ranita le pregunta al escorpión, ¿por qué hiciste esto? Y el escorpión le dice, es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Y a veces eso que le dijo el escorpión en el cuento, a veces tiene mucho que ver con cosas que nosotros también nos decimos. Siempre tengo razón, los demás no me entienden, soy así, nunca lo voy a lograr. Esa a veces termina siendo nuestra naturaleza. Bueno, a esa naturaleza, entre comillas, Dios quiere transformarla. Y nos dice que va a haber un momento donde todos vamos a poder compartir y convivir. Donde todos vamos a poder compartir y convivir. Entonces, justamente todas estas cosas que nos propone Dios a veces nos suenan paradójicas, extrañas, imposibles, pero porque esencialmente seguimos pensando a la antigua, seguimos como instalados en ¿y qué voy a hacerle yo? Como cantaba aquella canción famosa de Joaquín Sabina, Whisky sin soda. Sabina decía, ¿qué voy a hacerle yo si me gusta el whisky sin soda y un montón de otras cosas? Decía, ¿qué voy a hacerle yo? No puedo hacer nada, soy así. Bueno, a eso Dios quiere transformarlo. Y eso, cuando verdaderamente podemos llegar a ese punto, nuestro corazón se convierte. Pidámosle justamente, si tratemos por sobre todas las cosas de creer que esto que Dios nos invita es posible. Celebrar la posibilidad. De eso se trata justamente también el Adviento. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe. Creo en Dios